Quiero, en nombre del Banco de la República, de la Subgerencia Cultural y de la Biblioteca Luis Ángel Arango, darles la más cordial bienvenida a este que hemos denominado Coloquio Ciencia en una Nueva Nación. Esto forma parte del proyecto bicentenario de una nación en el mundo que el Banco de la República inició el año pasado cuando se cumplió el bicentenario de la batalla de Boyacá, que en realidad fue el comienzo del fin del dominio español en nuestro territorio. Entendemos que la independencia fue un proceso complejo, no fue un proceso que se dio solo en el centro del país con la batalla de Boyacá, sino un proceso que tomó varios años y que se libró en todas las regiones del país. Por eso esta conmemoración la extendemos entre 2019 y 2023, cuando se conmemora la batalla naval, los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, que selló la independencia realmente del norte de Colombia, de la región Caribe, y por curiosa coincidencia, en ese mismo año 2023 se cumple el centenario de la fundación del Banco de la República. La idea que ha tenido el banco es la de promover la reflexión en torno a este proceso que, como dije, es un proceso complejo, multiforme, que se dio en todas las regiones del país y en el cual hubo participación de diversidad de grupos sociales y étnicos, y que todavía tenemos un largo camino para entender debidamente y para comprender las proyecciones que tuvo ese proceso. Indudablemente una de esas proyecciones fue el comienzo de una nueva nación en el mundo. Y parte de ese comienzo es la forma como se desarrolló la actividad científica en Colombia en el siglo XIX. Este es un capítulo bastante llamativo y, digamos, de proporciones y proyecciones extraordinarias para un país como Colombia, un país que era uno de los más pobres de América Latina, un país donde el nivel de analfabetismo se acercaba, eso es lo que se ha calculado, se acercaba al 90%. Y sin embargo, hubo empresas tan importantes como la Expedición Botánica a fines del periodo colonial, luego el famoso viaje científico de Alexander von Humboldt y M. von Planck en 1801, estuvieron en ese año en la Nueva Granada. Eventos como la publicación del semanario del Nuevo Reino de Granada, la misión contratada por Francisco Antonio Sea en París en 1822 y que trajo a Jean-Baptiste Bousangot y otro grupo de científicos a nuestro país. Posteriormente, la fundación del Colegio Militar de Bogotá, que se dedicó más que a asuntos militares, a fines propiamente civiles, especialmente la construcción de cartografía para la nación, para la construcción de carreteras, puentes, infraestructura, etcétera. Luego, la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada, que fue el evento científico con más vastas proyecciones en Colombia antes del siglo XIX, y otros hechos importantes como la presencia en el país de algunos de los principales fundadores de la geografía y de algunas otras ciencias modernas, como Alexander von Humboldt, eh, 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 Alexander von Humboldt, y bueno, también Alfred Hedner, por supuesto, y Elisée Reclus, son considerados entre los padres fundadores de la geografía moderna. Todo esto en un país con los niveles de pobreza y analfabetismo constituye un fenómeno indudablemente sorprendente. Hoy tenemos el honor de contar
para este coloquio con, bueno, dos profesores de reconocida trayectoria en el país, como son José Antonio Amaya y Alberto Castrillón. El primero a quien voy a ceder la palabra es el profesor José Antonio Amaya, quien nos va a presentar su ponencia sobre la geografía civil en el Nuevo Reino de Granada y los orígenes intelectuales de la independencia colombiana. El profesor José Antonio Amaya es sociólogo, magíster en historia y doctor en historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en la expedición botánica. Además, pertenece al grupo de estudios de la ciencia, la tecnología y la medicina. Entonces, le doy la palabra al profesor José Antonio Amaya con mi más calurosa bienvenida. Tardes. Muchas gracias al Banco de la República y a Efraín por la invitación y a Elizabeth Botero por sus gestiones para que este evento se haga posible. A Francisco José de Caldas se le conoce como el científico criollo por antonomasia y esta posición que alcanzó no puede entenderse sin su red de amigos, mecenas y protectores y posteriormente sus seguidores y sucesores. Caldas lidera un movimiento en pro de la ciencia, particularmente de la geografía, la cartografía y un poco de la botánica en Popayán entre 1795 y 1801. Es un aspecto de la ilustración en Nueva Granada que se desconoce ampliamente y que fue posible gracias al movimiento que lideraba Caldas dentro de un grupo fundado en la amistad, el parentesco y el paisanaje. Las prácticas científicas de Caldas son de raigambre europea, volcadas hacia lo local. El rasgo diferencial de Caldas es que observa la Nueva Granada para desplegar una acción sobre ella y para ella, sobre la Nueva Granada y para la Nueva Granada. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Europa y la administración española detentaban el poder geográfico y cartográfico sobre la Nueva Granada. De modo que el despertar de Caldas a la geografía comienza a erosionar y a amenazar este monopolio, tanto español como francés. El intercambio de Caldas con Humboldt en 1802 amplió sus puntos de vista, profundizó y actualizó su reflexión sobre la geografía y la astronomía particularmente. Humboldt encontró en Caldas un científico trabajando sobre geografía que estaba muy seguro de la calidad de sus observaciones y lo contribuyó Humboldt a la formación de Caldas y durante toda su vida se mantuvo atento a la producción del criollo. En estas condiciones puede decirse que el encuentro de Caldas con Humboldt no cambió esencialmente su elección de vida, que fue dedicarse al beneficio de su país y de la investigación, como él señala, levantando un mapa correcto del virreinato que solo la muerte acabará. La verdadera Universidad de Caldas fue la lectura de las obras de los miembros de la expedición geodésica franco-española al Virreinato del Perú, y toda su actividad científica se inspiró en las luces de Francia. Sin embargo, su espíritu crítico le permitió percibir que la motivación básica de la Academia de Ciencias de París había sido la de determinar la figura de la Tierra
seleccionando al Perú para las observaciones porque estaba atravesado por el Ecuador y bajo la soberanía de una monarquía, la monarquía española, aliada por lazos de sangre con Francia. Puede afirmarse que esta expedición franco-española tenía poco o ningún interés particular por este virreinato. Caldas comunica su entusiasmo de joven lector a sus amigos en sus primeros colaboradores. Sin embargo, ellos, por su vida sedentaria y por estar absorbidos por obligaciones familiares y profesionales, estaban lejos de imaginar la ciencia como destino. A esta red de amigos, parientes y paisanos se agregan quienes le prestaron libros e instrumentos, como José Celestino Mutis, quien tras leer su primera producción de Caldas en 1801, antes de la llegada de Humboldt, y a modo de preparación de la llegada de Humboldt, determinó protegerlo. Y efectivamente lo protegió hasta la muerte de Mutis. Más tarde, Ignacio de Pombo se convirtió en su otro mecenas. Esta red puede verse como el embrión de una comunidad de reflexión alrededor de un programa de reordenamiento territorial favorable a los intereses del reino y que emerge a la luz pública con el semanario del Nuevo Reino de Granada y su continuación. Otros, antes que Caldas, Fermín de Vargas, por ejemplo, habían abordado el tema del desarrollo económico del virreinato, defendiendo casi que exclusivamente la idea de una explotación más intensiva de los frutos de la tierra. Sus escritos, elaborados desde Santa Fe, proyectaban sobre el país la mirada de la administración española orientada hacia Cartagena y de Cartagena hacia la metrópoli. El virreinato, para este propósito, disponía de una geografía militar dedicada en lo esencial a la parte del país al norte de Santa Fe y producida por ingenieros del rey. Esta cartografía al servicio del imperio estaba en Santa Fe bajo la responsabilidad del rey y mantenida como secreto de Estado. En Madrid y Cartagena se conservaban copias y como hoy en día se conserva en Madrid esta cartografía que fue conducida en el año de 1817 y en Sevilla se conserva la de Madrid. Frente a estos discursos, Caldas se concentra en buscar soluciones mediante una reflexión sobre la geografía, la producción y los intercambios posibles a través de todo el territorio neogranadino. Pensó este territorio desde Popayán, provincia empobrecida y olvidada por Santa Fe. Emprendió su trabajo de geógrafo del sur sin alarmar a las autoridades. Su primer trabajo de cartógrafo, un mapa de Timaná, fue visto por sus amigos como un cambio de paradigma en la representación del espacio neogranadino. Humboldt estuvo de acuerdo con este diagnóstico y consideraba con razón que era el primer mapa de la historia del Nuevo Reino de Granada con mediciones astronómicas. Y esta observación la corroboramos cuando observamos la colección de mapas que conserva el CEGET en Madrid. Con este mapa nace una guía civil moderna en Nueva Granada. Esta posición debe verse como un civil maneja prácticas científicas superiores, más performativas que las que manejan los militares, los ingenieros del rey, quienes basan sus trabajos geográficos que son en una importante proporción planos de las fortificaciones de Cartagena, elaborados aproximadamente desde 1730. De manera que
tenemos con Caldas cómo hay unas prácticas de observación y de medición del territorio que dejan de ser secretas y que en el discurso de Caldas deben integrarse a la formación de cualquier ciudadano. Es algo similar a lo que ocurre con Alzate y la demografía en México, donde Alzate demostró que los censos realizados por la administración española no eran exactos, puesto que cuando llegaban los censores, los individuos que habitaban las casas se escondían para huir de los tributos. Y demostró que calculando el consumo en los mercados locales podía calcularse de una manera mucho más objetiva la población de aquel reino. La función misional del semanario del Nuevo Reino de Granada consistió en estimular el remonte de información de geografía física y económica de las provincias del país hacia la capital. El estado de la geografía del Virreinato de Santa Fe de Bogotá es una obra en la que Caldas expresó su pensamiento y su aspiración de verse reconocido como el geógrafo civil del Virreinato. Ofrecía un vistazo adaptado a las condiciones de la cultura local y de los diversos aspectos de esta ciencia. Invitaba a los granadinos a explorar sus provincias y comunicar luces para contribuir al desarrollo económico y unidad del país. Exhortaba a inventariar las vías de comunicación con la mira de multiplicar los contactos interprovinciales y con los puertos para estimular los intercambios económicos y culturales. El estado de la geografía abarcaba el conjunto de las provincias del reino y ofrecía múltiples ejemplos de investigaciones posibles, tratando de despertar vocaciones científicas y teniendo presente la necesidad de un equipo de colaboradores para el levantamiento del mapa. En estas condiciones es necesario corregir la idea de un Caldas que se habría formado y trabajado en el aislamiento. Puede verse que desde el comienzo de su acción científica y particularmente geográfica dispuso de una red a su servicio. El desempeño de Caldas se concretó en investigaciones preliminares del camino de Guanacas, que conduce de Bogotá, por lo menos hacia Quito y claro, hacia Popayán, en un viaje a través de la provincia de Quito como encargado y después como director del Observatorio Astronómico, como capitán del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos, como coronel e ingeniero general de Antioquia y como miembro del Cuerpo Nacional de Ingenieros. Puede decirse que sin el soporte afectivo de Santiago Arroyo y sus amigos, a Caldas le hubiera sido imposible emprender su obra geográfica. Del mismo modo, sin su nominación por Mutis como encargado del Observatorio Astronómico, le hubiera sido difícil, cuando no imposible, afirmarse ideólogo y líder de una geografía para el ordenamiento civil del territorio. Cuando estudiamos la faceta de Caldas como encargado del Observatorio Astronómico, es necesario tener en cuenta que este centro no salió de la Tierra como por arte de magia. En 1801, Mutis recibió los manuscritos de la obra de Caldas, o una parte de esos manuscritos de la obra de Caldas, y le permitieron estos trabajos valorar la amplitud de su pensamiento geográfico y la independencia de su carácter. Mutis tenía capacidad para valorar justamente el trabajo de Caldas, puesto que tenía una formación cartográfica, tenía una colección muy completa de instrumentos astronómicos y una biblioteca
que le permitían posicionarse óptimamente para ello. La llegada de Humboldt une a Caldas a Mutis. Puede afirmarse que antes de la llegada de Humboldt, por lo menos desde 1790, es decir, durante una década, hubo una serie de tensiones entre Mutis y la expedición botánica, y la llegada de Humboldt acerca a Caldas y a su equipo, a Mutis, a la expedición botánica, en el propósito de integrar a Caldas en la comitiva de Humboldt y de espiar la expedición de Humboldt. Mutis lo circunscribió a Caldas, a la astronomía y a la cartografía. Deseaba que él se dedicara básicamente a estas ciencias, y lo obtuvo hasta cierto punto, no sin contradicciones, y financiando la construcción del primer observatorio astronómico del continente en el solar de la Casa Botánica. En tiempos coloniales, el análisis del territorio neogranadino y su cartografía perduraban como privilegio de los reales cuerpos de ingenieros militares y de guardias marinas. Un civil le estaba prohibido levantar un mapa del virreinato y hacer expediciones geográficas y cartográficas. Subrayo ese elemento. A finales de 1805, Caldas se instaló en el observatorio, y, como había ocurrido durante las exploraciones de Caldas en Quito, Mutis lo dejó en libertad para desarrollar sus proyectos. Entonces se concentró en el levantamiento de un mapa del virreinato, o continuó en esa tarea, y perfeccionando el estudio que debía acompañar ese mapa. Consciente de las prohibiciones que pesaban sobre su actividad de geógrafo y de lo revocable de su posición en la expedición botánica, confiaba en que Mutis y su ascendiente en la corte sirvieran para titularizarlo en la expedición. Bien. Es decir, que entre 1802 y 1808, la geografía y la cartografía de Caldas son una actividad privada que se desarrolla en el seno de una institución pública financiada con recursos privados y dotado con una biblioteca que es de propiedad de Mutis, que tenía unos 165, 170 títulos de física, de matemáticas, de geografía, de viajes, de atlas. Bien, la identificación de la totalidad de esos libros la tenemos lista en el grupo de investigación que funciona bajo mi dirección. Y además, Mutis Caldas tuvo en el observatorio una colección de instrumentos que había sido adquirida por Mutis, donada por el rey, y también en menor medida José Ignacio de Pombo. Pero la mayor parte de los instrumentos del observatorio fueron donados por Mutis. Bien, es necesario subrayar una faceta nueva, y que consiste en precisar que la dotación de libros y de instrumentos, incluido el observatorio, a disposición de Caldas era inmensamente más rica y compleja de la que manejaban los ingenieros del rey en Cartagena y el cartógrafo Vicente Talledo en particular. Hay que saber que Caldas estaba impedido para recorrer el virreinato física y cartográficamente. Y por ello se propuso fundar el Semanario del Nuevo Reino de Granada, que funcionó con el mero apoyo de los suscriptores, y que Caldas fundó a título personal, por iniciativa personal. Nadie podía impedirle hacer venir a Santa Fe la información que requería.
Como no podía viajar, entonces el semanario fue el órgano para promover la observación geográfica en el territorio. Es sintomático que las palabras geografía y mapa no figuren en el prospecto del periódico que apareció el 4 de octubre de 1807. La victoria de Caldas fue incompleta, puesto que el gobierno se propuso controlar la difusión de los saberes y la circulación de las ideas. El virrey Amari Bordón ordenó enviar los artículos al impresor y no al editor, es decir, a Caldas directamente. A su vez, el editor debía transmitirlas al censor, que era un militar oidor de la Real Audiencia. Caldas debía contentarse con textos aprobados por la censura. El virrey fungía como jefe de la expedición botánica desde su fundación en 1783. Se erigía ahora como árbitro de la difusión de las ciencias en una colonia que dependía de un imperio desprovisto de academia de ciencias. Científico y editor, Caldas fue sobre todo el ideólogo del movimiento neogranadino en pro de una geografía civil. Su pasmosa capacidad de trabajo le permitió ocuparse de la edición del semanario y de rematar su estado de la geografía. Tras iniciar la reducción de sus observaciones de las provincias del sur a coordenadas geográficas, se concentró en la producción de sus perfiles de los Andes. El proyecto era muy ambicioso y las 10 planchas correspondientes, que hoy se conocen, ofrecen una vista vertical y no coreográfica del territorio que se despliega desde los 4 grados de latitud 30 minutos de latitud sur a los 0 grados 30 minutos de latitud norte. Cuando se lee el estado de la geografía mirando atentamente los perfiles de los Andes, emerge una prefiguración de la representación que Caldas quería dar de todo el territorio de la Nueva Granada y se entiende que para Caldas había necesidad de repensar las jerarquías de la economía global del virreinato. La explotación minera no debía continuar ocupando el primer rango que ha venido ostentando desde la conquista, dada su dependencia de los productos agrícolas y sus derivados, sin olvidar los servicios del comercio. La subsistencia del virreinato no podía continuar dependiendo de su producción aurífera únicamente. Se trata sin duda de una revolución. Funcionarios, la iglesia, hacendados, inversionistas, en pocas palabras, todos los que tenían el poder de orientar la gestión económica del país debían comprender que únicamente la solidaridad y el intercambio entre todas las provincias permitirían la salvaguardia y el mejoramiento de los intereses de cada uno, contribuyendo a crear un territorio unificado. El incremento y la diversificación de los productos agrícolas multiplicarían la industria, el artesanado y el comercio. La producción de riqueza resultante contribuiría a la perpetuación de la producción minera, que a su vez haría crecer la demanda. En este punto, el discurso de Caldas se muestra próximo al de los fisiócratas que sostenían que la felicidad de la mayoría reposa sobre la prosperidad de la agricultura, industria y comercio. La continuación lógica de estas ideas reclamaba el perfeccionamiento de las vías de comunicación existente y la apertura de otras nuevas. Para pensar y realizar todo aquello, Caldas consideraba impostergable una escrupulosa carta de todo el reino. La incitación a la exploración de ríos susceptibles de servir a la navegación, al occidente con dirección al Pacífico, al oriente hacia las grandes planicies hasta el Atlántico y al norte hacia el Mar Caribe, así como de caminos, senderos,
pasajes, gargantas y cuellos posiblemente acondicionables, se convertirá en el caballo de batalla de toda su vida. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Caldas invita a sus contemporáneos a una transformación del pensamiento destinada a descubrir una nueva lógica espacial y económica fundada en la consideración unitaria del conjunto del territorio de la Nueva Granada, el sur como el norte, las inmediaciones del litoral, los ríos, los diferentes pisos térmicos, la alta montaña, y de las actividades humanas que allí se desarrollaban. Se trata de rasgos notables del origen cultural de la independencia. Correspondía a la élite criolla, evidentemente, emprender una verdadera apropiación intelectual y afectiva de todas y cada una de las partes del territorio, midiendo y registrando datos geográficos, físicos, agrícolas, de comunicaciones y de redes comerciales existentes. La empresa debía continuar con la conquista cartográfica del territorio. Todo ello para servir a la planificación de las acciones que tenían que desplegarse en las diversas regiones con el fin de someter estas tierras a los intereses de las colectividades locales y enseguida a los de la Nueva Granada. Caldas pretendía abarcar a un mismo tiempo fenómenos físicos, biológicos y humanos, pues en aquella época la geografía era todavía un saber mal circunscrito con diversos campos no delimitados. En este tránsito de siglo y pronto de régimen político, la particularidad de Caldas radica en que su reflexión resulta de la combinación del trabajo sobre el terreno y que su pensamiento geográfico es producto de un espíritu criollo entregado de manera autodidacta e independiente a la ciencia civil, todo ello a pesar y en medio de las restricciones en medio de restricciones y obstáculos que pesaron sobre su obra. Esta nueva mirada le permitió plantearse interrogaciones y esbozar perspectivas originales y años más tarde con una comunidad de reflexión y finalmente después del grito gobernantes. Para Caldas y sus partidarios, la invasión a la metrópoli por Napoleón constituía una oportunidad para demostrar la fidelidad hacia la corona con una acción conjunta con peninsulares que evidenciara la adultez política de los americanos y proamericanos como súbditos del rey. En 1809, cuando el virrey reorganiza la expedición botánica con motivo de la muerte de Mutis, en ese momento se evidenció la aversión del virrey hacia los criollos y su geografía y su determinación de mantener los privilegios peninsulares, en particular los del ejército y digamos, los cartógrafos de la Marina. De manera que Caldas fue encargado del observatorio no precisamente para que continuara su cartografía, sino para que conservara el edificio eventualmente útil al ejército. Tanto es así que no se le permitió viajar al Quindío a continuar sus perfiles de los Andes y tampoco se le permitió, cosa absolutamente contradictoria dentro de la administración pública, consultar la mapoteca del rey. Bien, dejo ahí y si nuestros asistentes al coloquio probablemente con sus preguntas me permitirán ampliar esta temática. Muchas gracias. Maya, profesor.
exposición tan interesante sobre Caldas y su obra. Ahora quiero darle la palabra a Alberto Castrillón, quien hablará sobre selva tropical y potencia de la vida, Humboldt y la invención de una singularidad en Colombia. Alberto Castrillón es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, es máster en Historia de la Biogeografía en París 12 y doctor en Historia de las Ciencias de la Escuela de Altos Estudios en París. Actualmente es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y director del Grupo de Investigación Narrativas Modernas y Críticas del Presente. Doy la palabra entonces a Alberto Castrillón. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Efraín Sánchez por esta amable invitación y al Banco de la República por permitirme participar en esta conmemoración del proceso. No es una sola fecha, como lo aclaró Efraín, sino el proceso de independencia. También agradezco a Isabel Otero, mi antigua alumna y ahora asistente del Banco de la República, por la logística perfecta para esta emisión de hoy. Y agradezco al profesor José Antonio actual, su reciente ponencia y su participación en este evento. Y muchas gracias a todas las personas que están asistiendo, que están participando y escuchando nuestras exposiciones y nuestro coloquio. Bueno, yo quiero hacer algo que muchas veces he hablado de Humboldt en mi vida, pero quiero hacer algo que no he hecho antes. De eso se trata siempre, como de resignificar el pensamiento para producir formas de pensamiento nuevo sobre lo que uno ya sabe. Y quiero hablar sobre Alejandro de Humboldt, alguien que es importante en la historia del nacimiento de la ciencia en Colombia, por lo que ya señalaron tanto Efraín como José Antonio, su expedición de 1799, que pasa desde 1799, que pasa en 1801, perdón, por el territorio neogranadino y toda su expedición por lo que hoy son algunos países de América Latina. Pero quiero fundamentalmente dividirme mi exposición en tres momentos. Uno, la significación de Humboldt en un presente como el contemporáneo. Otro, el viaje como una experiencia que incluye una redefinición de la naturaleza, de eso que llamamos naturaleza. Y un tercer punto, Humboldt como un filósofo, como un Naturphilosophen, como un filósofo ni existencialista, ni dualista, y ni solamente humanista, ni solamente naturalista, es decir, no como un filósofo antitético, dicotómico, sino como un filósofo que construye un sistema múltiple para entender ese sistema múltiple que es lo local y lo territorial en lo que se escribe Colombia, que sería la selva tropical y la tropicalidad. Quiero empezar más tarde compartiré pantalla para mostrar unas imágenes, pero quiero empezar subrayando este asunto del primer momento en el que quiero exponer sobre la significación de Humboldt, de Alejandro de Humboldt, el presente, en relación con un presente como el contemporáneo, es decir, un presente con pandemia, un presente con crisis bioclimática, un presente con situaciones ecológicas difíciles y complejas en todo el planeta. ¿Qué significa
haber desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, intentado y logrado, pues primero intentado porque fue difícil lograr hacer el viaje a América, pero luego lograr hacer un viaje para convertir ese viaje en una experiencia que posibilitara construir un concepto de naturaleza. Justamente la naturaleza fundamentalmente es la experiencia de lo que somos. Y la naturaleza como experiencia de lo que somos es experiencia de lo que somos en un sistema múltiple de relaciones con los otros seres humanos, con los animales y con las plantas. Fundamentalmente para mí ese es el trabajo de Humboldt en sus cuadros de la naturaleza, en su ensayo de la geografía de las plantas. Ahora vemos imágenes de esos textos y de lo que dicen esos textos, pero fundamentalmente para mí Humboldt es el creador de esa idea que luego es noción y luego concepto, que permite pensar la naturaleza como una experiencia. O sea, la naturaleza no sería entonces un dato simplemente cuantificable, o sobre todo no sería simplemente un inventario o una concepción que posibilitara fijar el cuadro de la naturaleza en una imagen, en una sola imagen. Por ejemplo, el icono botánico propio, por ejemplo, a las expediciones botánicas, inclusive a la que hubo en nuestro territorio dirigida por José Celestino Mutis, sino que la naturaleza fundamentalmente era el viaje, era la experiencia, era la exploración, era el conocimiento, porque el viaje, la experiencia, la exploración y el conocimiento participan de la naturaleza que expande el conocimiento de quien utiliza el viaje para comprenderla. Es decir, la naturaleza es un plano que se mueve, que se moviliza, que se dinamiza, que se construye y que siempre está en movimiento y en construcción. Entonces, la naturaleza somos todos los que participamos en ese movimiento y en esa construcción de ese sistema múltiple que integra una diversidad que hoy se llama biodiversidad y que hoy está gravemente en peligro, sobre todo en nuestras zonas tropicales, por nuestra posición adecuada frente a una concepción de la naturaleza como sistema múltiple en el que obviamente estamos integrados y cuya debilidad implicaría nuestro debilitamiento. Humboldt para mí es fundamentalmente eso. El libro, todavía no comparto pantalla, pero al menos muestro acá la edición facsimilar del ensayo sobre la geografía de las plantas de 1807. Esta es una edición facsimilar del ensayo sobre geografía de las plantas de 1807, que para mí es no solamente un ensayo de biogeografía, sino un gran libro filosófico, porque en ese ensayo Humboldt quiere mostrar justamente ese sistema múltiple, esa integración de los vegetales en montaña, y como la montaña en líneas isotérmicas, en pisos térmicos diferentes, en altitud, copia todo lo que sucede en latitud en el planeta. Es decir, como una montaña tropical es como una síntesis de la vida y de la potencia de la vida. Y así es entonces como Humboldt va a darle importancia a dos visiones que son importantes en términos de significación histórica del presente, que serían la importancia fuerte y digámoslo como grave de lo local. Lo local es preponderante en términos de eso que sería la naturaleza como movimiento, como sistema múltiple. Lo local para Humboldt es la diferencia entre una tropicalidad que implica asociaciones vegetales heterogéneas y unas regiones temperadas donde las asociaciones vegetales están compuestas de una homogeneidad de especies, donde la vida de un bosque de coníferas o la vida de un bosque de píceas es una vida que compone más o menos un mismo tipo de especie vegetal en un territorio, mientras que la selva tropical
está compuesta de sotobosques, de lianas, de infinidad de pájaros, de infinidad de especies animales y de infinidad de especies árboles, arbustos, infinidad de especies que confluyen en esa integración en un sistema múltiple que sería como esa potencia de vida de lo local tropical, que en términos de significación histórica del presente nos daría en cierto modo como una lección que en relación a esa dualidad entre lo global y lo local, para Humboldt sería más bien una relación entre lo local y lo cósmico, lo local como parte de un cosmos que se integra en él, como el cosmos también comprendido como una física del globo y como un sistema múltiple, y lo local como aquello que es lo que realmente podemos cuidar, y lo local como lo que nos define como territorio, en el caso de nuestra colombianidad, nuestra identidad colombiana como una identidad tropical de regiones diversas, de topografías diversas, de diversidad intensificada para, en esa intensificación de lo diverso, explorar la potencia de la vida. Entonces, para mí, realmente en términos de significación del presente, Humboldt sería como un filósofo de la potencia de la vida, de nuestro local, de nuestra relación con lo local, con esa diversidad eh, animal, vegetal, humana, que nos da potencia y que tenemos que cada vez valorar como el elemento que potencia una relación con la vida en nuestros territorios. El segundo punto es el viaje. ¿Qué significa el viaje? Humboldt elaboró unos modelos de viaje que fueron seguidos por muchos viajeros en el siglo XIX. Eso es pues muy conocido en la historia de los viajes, pero es decir, hay dos formas distintas de conocimiento de la naturaleza. Un asunto es conocer la naturaleza in situ en el gabinete de historia natural, como el naturalista botánico que saca la planta de la tierra y la mete a un herbario, o la dibuja y la convierte en un icono botánico y la aísla, digámoslo. Esa es una forma de conocimiento de la naturaleza que corresponde a eso que Foucault llamó la episteme de la representación. Conocer es representar, es entre el sujeto y el objeto, entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, construir una representación idónea, y esa representación idónea es el icono botánico, es la descripción posible, más transparente posible de lo que es una planta, pero una planta aislada. Pero Humboldt realmente piensa que el viaje, es decir, no conocer la naturaleza en el gabinete, sino in situ, en el lugar, en lo local, implica es conocer asociaciones vegetales entre especies distintas, asociaciones animales entre especies distintas y sociedades humanas en su existencia específica. Entonces, el viaje reafirma esa definición de la naturaleza como experiencia. ¿Qué es la naturaleza? Es una experiencia. En este caso, la naturaleza es una experiencia que se reafirma en el viaje, que se intensifica en el viaje y que se entiende y sobre todo que se comprende en su especificidad, que es su diversidad en lo tropical, en el viaje y con el viaje. Entonces, el viaje es como, digámoslo así, el laboratorio de un pensamiento nuevo o de una filosofía nueva de la naturaleza que surge en ese comienzo del siglo XIX. El viaje es como un nomadismo que no es solamente un nomadismo de pensamiento, sino un nomadismo de desplazamiento, que implica el uso del desplazamiento para habitar otros locales, otro sentido de lo local, otra construcción de lo local. En este caso, la construcción de un local que será llamado un local tropical, sobre todo a fines del siglo XIX, con trabajos
como los de Constantin y otros trabajos que estarán próximos al nacimiento de la ecología, pero Humboldt ya denominaba estos territorios como unos territorios que tenían unas especificidades biogeográficas enriquecidas o potenciadas por esa diversidad de encuentros entre especies vegetales, animales y humanas diferentes. Entonces el viaje es una experiencia que posibilita el contacto con la naturaleza y que posibilita que seamos naturaleza, pero en el viaje hay un instrumento epistémico fundamental en el reconocimiento de lo local tropical en la Nueva Granada, pues que es en territorio colombiano hoy en día, que es el paisaje tropical, el paisaje, o sea, no se trata de conocer entonces el icono botánico aislado, la planta en el herbario o la planta dibujada en un solo icono, sino reconocer en el paisaje la fuerza y la potencia de esa diversidad que integra elementos distintos, especies distintas, y en la cual inclusive se integra el hombre como un elemento de una estética que él llamará la estética de lo sublime, que es esa estética en la cual el hombre reconoce lo sublime de una naturaleza que inclusive puede ser más potente que él. Entonces, el viaje como experiencia, el viaje como nomadismo del pensamiento, porque se trata de que el pensamiento sea discontinuo en relación a las experiencias que el viaje le proporciona. O sea, una discontinuidad del pensamiento quiere decir que el pensamiento no va a pensar siempre de la misma manera porque el pensamiento le proporciona elementos para pensar de otro modo. Humboldt pensará de otro modo porque las teorías universalistas geológicas con las que él se formó en Europa con Abraham Gottlob Werner son puestas en cuestión en territorios cuya composición geológica es diversa y cuya relación entre suelo, planta y clima, entre altura, clima y ubicación de especies es distinta a las que él vio en las regiones europeas. Y esa diferencia le implica comprender, pensar y elaborar conceptos que van a posibilitar la constitución de eso que yo llamo como una filosofía de la selva, una filosofía de la potencia y una filosofía de la singularidad colombiana. El tercer punto es que esa filosofía es una filosofía que no sería una filosofía ni esencialista ni dualista, no sería una filosofía del humanismo opuesto al naturalismo, o del naturalismo opuesto al humanismo, o del antropocentrismo opuesto a la naturaleza. No sería como una reivindicación de formas del antropocentrismo modernas, el renacentista o el cartesiano, o el de la dominación cartesiana, o el emancipador y el del sapere aude de las luces. No sería un humanismo dominante, sino el encuentro entre dinámicas locales específicas que producen experiencias de comprensión y de conocimiento. Esas experiencias de comprensión y de conocimiento son las que terminarán en el caso de Humboldt produciendo una comprensión de lo local nueva, en esa discontinuidad, en esa novedad se escribe Humboldt, porque Humboldt fundamentalmente lo que va a hacer es encontrar unas naturalezas, no una naturaleza clasificable, sino unas naturalezas con especificidades y con diversidades biogeográficas. Ese encuentro es el que posibilita entonces que él no se inscriba en una filosofía dualista, sino en una filosofía múltiple, en una filosofía que construye un sistema para comprender
la multiplicidad que quiere abarcar, que quiere dar a conocer y que quiere conocer a través de la experiencia del viaje. Entonces, fundamentalmente, realmente en Humboldt, a comienzos del siglo XIX, hay un acontecimiento impresionante, no solamente en términos de realzar la potencia de la diversidad de los territorios neogranadinos, de esos territorios en los cuales hoy vivimos, sino demostrar que esa potencia se traduce, esa potencia de esos territorios se traduce en una potencia que podríamos llamar en una potencia general, que es la potencia de los sistemas múltiples, la potencia de los sistemas heterogéneos, la potencia de los sistemas diversos. Es decir, lo que enriquece la vida, lo que potencia la vida, lo que le da fuerza a la vida, es la diversidad, es la diferencia. Eso es realmente aquello que fortalece la vida, y él encuentra esa diversidad primero en los vegetales, por ejemplo, en el ensayo sobre la geografía de las plantas de 1807, luego en la relación entre los vegetales y los territorios y lo local, y luego inclusive en las costumbres y en las sociedades y en las relaciones que las sociedades tienen con ese sistema múltiple vegetal y animal al cual están integradas. Es decir, en Humboldt no habría como la idea de que es simplemente Europa, el humanismo europeo, las formas del humanismo europeo podrían avasallar un naturalismo americano, porque eso sería una visión como antitética. No hay un naturalismo que se oponga a un humanismo, sino hay una riqueza en el sistema de la diversidad vegetal, animal y humana que integran esos territorios que son fuerzas locales, fuerzas de lo local. Y eso tiene mucho que ver con el presente, o sea, dónde podemos realmente proteger el planeta, dónde podemos pensar la crisis bioclimática, dónde podemos pensar inclusive en nuestra situación con respecto a la pandemia. La pandemia es un fenómeno global, pero lo vivimos localmente y lo hacemos un factor de cuidado de sí en lo local. La crisis bioclimática es una crisis que nos tiene que permitir pensar que el cuidado de lo local, de nuestros territorios específicos, es aquello que podemos hacer para pensar que la crisis bioclimática no será un elemento apocalíptico, porque pues no podemos proteger, digamos, sistemas naturales en Singapur o en China porque no vivimos allí, pero podemos actuar sobre lo local en los territorios que nos conciernen y que conocemos. Y entonces esa filosofía de lo local y esa acción de lo local en relación con su conexión con lo cósmico también proviene de esa filosofía como potencia de la vida y como experiencia de la vida y de la naturaleza, que sería como un gran acontecimiento en la obra de Humboldt. Yo quiero ahora compartir pantalla, no sé si no he mirado el asunto del tiempo, quiero compartir pantalla para mostrarles. Perdón un segundito que está un poquito como lento esto. Bueno. Como no tengo mucho tiempo, voy a llegar acá a un punto al que quiero llegar de una. Estos son los iconos, etcétera, pero quiero llegar a este punto. Perdón. Bueno, esta es el libro del que más quiero hablar en este momento de Humboldt, que es el ensayo sobre la geografía de las plantas, acompañado de un cuadro físico de las regiones equinocciales de 1807. En este ensayo sobre la geografía de las plantas se presenta esta
nueva iconografía de las plantas equinocciales. O sea, no esta de los iconos, ¿cierto? Sino esta de la comprensión de un sistema múltiple que aparece en la montaña. En líneas isotérmicas, cada línea, cada piso térmico va mostrando no solamente una variación bioclimática, sino una variación de la cantidad de especies que habitan en ese piso térmico. Esa cantidad de especies son especies que están integradas en ese piso térmico específico, pero están integradas en todo aquello que formaría la vida de la montaña. Humboldt va a decir que esa montaña, que en este caso es el Chimborazo, el volcán nevado del Chimborazo del Ecuador, Humboldt va a decir que esa montaña reproduce en altitud todas las configuraciones que se producen en las latitudes del planeta. Es decir, que en cierto modo, en lo tropical se presenta una síntesis de la vida y el viaje a las regiones equinocciales le permite a él comprender ese efecto de síntesis que se produce bajo el efecto de la diversidad que se encuentra en las regiones tropicales. O sea, como si las regiones tropicales en su diversidad fuera como el componente que tiene el continente en el cual se expresan todas las formas de vida que pudiesen existir en el planeta. Entonces, digamos que aquí lo que aparece entonces es una relación con el paisaje, con los elementos que integran el paisaje, con otras montañas, con otras formas de integración de las montañas, con otros paisajes, pero fundamentalmente lo que quiero resaltar es que en esta geografía de las plantas equinocciales, lo que aparece es un pensamiento de la vida que implica integrar los elementos que la componen para que la vida se exprese como naturaleza, como forma natural. Es decir, no puede existir una naturaleza separada, segmentada y fragmentada. La naturaleza es sistema múltiple, es integración, es relación. Es decir, lo que pasó con la sopa de Wuhan, con China en relación con la pandemia, muestra una integración del planeta a través de un virus que se disemina en todo el planeta bajo ese efecto de la integración de la naturaleza y de la vida. Eso Humboldt ya lo había encontrado como un elemento que le permitía a él definir la naturaleza como una práctica, como una experiencia que reconoce a los seres vivos, la vida, como un sistema múltiple, como un sistema integrado. Y este cuadro que tenemos sobre la geografía de las plantas en las regiones equinocciales que ustedes están viendo en este momento es, digamos, la expresión iconográfica e iconológica y simbólica de ese encuentro de la diversidad en una montaña tropical que contiene, por su diversidad de líneas isotérmicas, su diversidad de climas que la componen, su diversidad de luminosidad, su diversidad de topografía, su diversidad de suelos, de riquezas geológicas, su diversidad de plantas, obviamente, y su diversidad de animales, toda la posibilidad de la expresión de la vida, porque la vida es eso que se expresa en una montaña como integración, como sistema múltiple, como diferencia, como naturaleza. Y digamos que ese encuentro, que sería un encuentro que podíamos llamar geográfico, biogeográfico, biológico, zoológico, fitogeográfico, geológico, climático, topográfico, es un encuentro que integra saberes múltiples, notaciones múltiples y que integra inclusive el dibujo, la experiencia iconográfica, que integra la notación, que integra todos esos elementos que están integrados ahí en términos de saberes y en términos de conocimiento, son integraciones asociadas a la integración de eso, que es esa diversidad
que compone la naturaleza como experiencia. La naturaleza fundamentalmente entonces es una experiencia de la integración entre sistemas humanos diversos, entre sistemas vegetales diversos, entre sistemas animales diversos, entre sistemas geológicos diversos, entre sistemas bioclimáticos diversos, y esa integración es la que potencia la vida y la que hace posible la vida. Eso es un gran descubrimiento de comienzos del siglo XVIII, una lectura en términos de significación del presente de la obra de Humboldt nos permitiría pensar que él quizás fue en la discontinuidad que construyó el iniciador de una filosofía de la vida con la cual se comienza a comprender nuestra territorialidad tropical como una de nuestras identidades que se construyen desde el inicio de la ciencia en Nueva Granada y en Colombia. Bueno, aquí termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Alberto por esa exposición que nos da muchas luces sobre el valor actual de la obra de Alexander von Humboldt y además muchas luces sobre lo que hizo Humboldt. Bueno, enseguida me corresponde a mí tomar la palabra. Yo quiero hablar sobre la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada y sus aspectos científicos, y la he titulado Ciencia desde los Andes. Bueno, yo presenté a José Antonio y a Alberto, y rápidamente quiero decirles que pues yo soy sociólogo, originalmente es mi pregrado, y soy doctor en Historia Moderna Latinoamericana por la Universidad de Oxford, y mi tesis de doctorado fue sobre la Comisión Coreográfica. Se publicó un libro ya hace muchos años que se llama Gobierno y Geografía, Agustín Codazzi y la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada, que yo lo debía haber subtitulado Todo lo que usted siempre había querido saber sobre la Comisión Coreográfica y nunca se había atrevido a preguntar, porque traté de buscar no solamente la mayor cantidad de información posible sobre la Comisión Coreográfica, sino la mayor cantidad de explicaciones sobre las implicaciones que tuvo en el siglo XIX esta empresa científica. Yo tengo una presentación que voy a compartir, si lo logro. Vamos a ver, espero que sí. Sí. Entonces, Ciencias de los Andes, la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada y sus aspectos científicos. Este es Agustín Codazzi. A mi derecha ven ustedes un grabado, un retrato en grabado, y a la izquierda un busto de Agustín Codazzi en el lugar donde murió, la población de Codazzi, que en 1859 se llamaba en realidad Espíritu Santo. Y falleció Codazzi en el curso de los trabajos de campo de la Comisión Coreográfica. Esta es Colombia a mediados del siglo XIX. Yo les había dicho al principio que Colombia tenía 1.450.000 kilómetros cuadrados, hoy tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados. O sea, esos 350.000 son lo que se ha perdido con Brasil, Perú, Ecuador, desde luego todo el territorio de Panamá, y casi nada o muy poquito con Venezuela, con quien tenemos el diferendo limítrofe, dicen, más antiguo del mundo, que empezó curiosamente con los mapas de Agustín Codazzi, que se usaron para el tratado de amistad y límites con Venezuela, que se hizo en 1834. Bueno, ¿qué es la Comisión Coreográfica? Básicamente fue el proyecto para realizar el primer mapa sistemático patrocinado por el gobierno de la Nueva Granada.
y no solamente el mapa, sino la descripción geográfica sistemática del país y cada una de sus provincias. ¿Esto por qué es importante? No es porque no hubiera mapas antes, sino que por primera vez el país se sometió a una descripción y a una cartografía bajo el patrocinio y la autoridad del gobierno y en un trabajo sistemático, cosa que nunca antes se había hecho. Eh, por algo, el Instituto Geográfico que hoy tenemos se llama Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La Comisión Coreográfica dominó el campo geográfico en Colombia y cartográfico de Colombia en todo el siglo XIX y hasta parte del siglo XX, cuando eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Longitudes hicieron unos nuevos mapas y luego el Instituto Geográfico Militar, que fue reemplazado y cambiado de nombre por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se dedicaron a esta labor. Vuelvo a este mapa. Estos que están en color son los territorios que Codazzi exploró. Eso digamos que entre comillas un poquito, ya les voy a explicar por qué. Porque, pues básicamente porque Codazzi lo que exploró fue el territorio poblado del país. Codazzi murió cuando se dirigía a explorar los territorios de los estados de Magdalena, de los estados del norte. Y por lo tanto, las antiguas provincias de Cartagena, Santa Marta, Valle de Upar, Riohacha y Mompox quedaron sin formar parte de los trabajos de campo de la Comisión Coreográfica. Para realizar el mapa después se utilizaron otros trabajos secundarios. Estos fueron los primeros mapas que produjo la Comisión Coreográfica. Son unos mapas muy bellos, parecen, a mí se me ocurre que son el golpe de vista que producen es como el de las láminas famosas de la Comisión Coreográfica, parecen láminas de costumbres. Allí se ve no solamente el territorio, con énfasis en la región de cada una de las provincias, de las 36 provincias que constituían la Nueva Granada en 1851, sino toda la información que Codazzi juzgó pertinente y necesaria. Este es el mapa de la provincia de Tunja. La información que Codazzi consideró pertinente para comprender en un solo golpe de vista a toda la provincia. Hay información estadística sobre las producciones de la provincia, sobre sus montañas, sus ciudades principales, las distancias que hay entre cada uno de los puntos que se encuentran en el mapa y pues a la izquierda del mapa se puede ver lo que Codazzi llamó una perspectiva ideal de las alturas de la provincia. Entonces están allí sintetizadas las principales montañas y entre ellas las ciudades y puntos de interés del territorio. Esta es otra de las provincias originales que Codazzi exploró y de las cuales realizó el mapa. Esta es la provincia de Barbacoas, que como ustedes pueden ver ocupa gran parte del territorio o la totalidad casi del territorio de Nariño, gran parte del Cauca y gran parte del Valle del Cauca actuales. Estos mapas nunca se publicaron, los mapas anteriores, estos nunca se publicaron. Finalmente, después de la muerte de Codazzi, entre 1863 y 1865, se publicaron unos mapas grabados hechos en París por dos colaboradores de Codazzi, Manuel María Paz y Manuel Ponce de León. Y bueno, ya son digamos que los mapas oficiales que produjo la Comisión Coreográfica. Estos mapas tienen tienen un inmenso valor, tienen sus problemas también porque la elaboración de los mapas fue dirigida por
el general Tomás Cipriano de Mosquera, la elaboración de estos mapas finales y eso produjo sus problemas. Este es el mapa general, creo que no se alcanza a ver muy bien. Esta es la copia que tiene la biblioteca Luis Ángel Arango, es un mapa bastante grande, de ancho tendrá unos 2 metros, 2 metros y medio tal vez, y de altura casi 2 metros. Yo tengo una copia, una fotocopia que me hicieron en la Royal Geographical Society en Londres, y realmente si uno lo compara con otros mapas anteriores, este es el más desarrollado hasta ese momento. No había nada más y por esa razón se tomó como referencia hasta que aparecieron en la década de 1920 los mapas de la Oficina de Longitudes. Bueno, tengo que apresurarme porque no tengo mucho tiempo. La Comisión Coreográfica, ¿qué territorio recorrió entre 1850 y 1859? Aquí está discriminado por expediciones. Inicialmente las del el territorio que yo he llamado el, el norte andino de la Nueva Granada, las provincias de Vélez, Socorro, Tundama y Tunja, Soto, Ocaña, Santander y Pamplona. Luego se dirigieron al occidente en 1852 a las tres provincias de Córdoba, Medellín y Antioquia. Córdoba no tiene nada que ver con el departamento de Córdoba, que son, en realidad conforman la antigua provincia de Antioquia. Y hoy sería básicamente el territorio del departamento de Antioquia. En 1853, la Comisión Coreográfica estuvo en las provincias de Chocó, Barbacoa, Túcares y Pasto. En 1854 estuvieron en el Istmo del Darién y Panamá. Ese fue el año de la revolución de José María Melo en Bogotá. En 1855 las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, o sea, toda la franja pacífica del país. Entre 1855 y 56 la provincia de Casanare. Entre 1856 y 57 el territorio del Caquetá y las provincias de Neiva y Mariquita. Pero el territorio del Caquetá era la unidad territorial más grande del país, era como el 40% o más de Colombia. Codesi solamente recorrió, diríamos, un 10% o algo así, o sea, recorrió solamente la zona del Piedemonte amazónico. Entre el 57 y el 58, Codazzi recorrió el estado de Cundinamarca y cuando se dirigía hacia el norte, al estado del Magdalena, falleció en la población de Espíritu Santo, que como les dije hoy se llama Codazzi. Ahora, mirando la Comisión Coreográfica en perspectiva general de lo que pasó en el siglo XIX, uno encuentra un panorama bastante movido. En comparación, uno diría que más movido que el del siglo XX o el de los siglos anteriores. El siglo empezó con la expedición botánica o con los años finales de la expedición botánica. Luego vino el viaje de Alexander von Humboldt y M. von Planck, que estuvieron en el país en 1801. Luego la publicación, bueno, vino, claro, está la construcción y puesta en funcionamiento del Observatorio Astronómico de Bogotá, que es una cosa increíble. Uno no puede, en una ciudad pequeña, humilde, que parece un pueblo actual, de pronto un observatorio astronómico. Eso es una cosa que casi no cabe en la cabeza. Pocos años después, Caldas publicó el semanario Nuevo Reino de Granada. Luego vino, ya después de la independencia, la misión de SEA, contratada por él en 1822 y que estuvo compuesta por Jean-Baptiste Bousangot y otros científicos, que en realidad fue todo un fracaso, porque el propósito de SEA y del gobierno y del Congreso que expidió esta ley en 1823 era que establecieran los estudios de mineralogía y de química en el país y que crearan escuelas de esas disciplinas. Pues la falta de presupuesto, recuerden, nuevamente Colombia era de los países más pobres del continente,
impidió que los propósitos de esa misión se llevaran a cabo. Sin embargo, pues tanto Boussangó como Rivero como Julián hicieron otras investigaciones que contribuyeron al conocimiento especialmente geográfico del país. Luego vinieron los proyectos educativos de Tomás Cipriano de Mosquera en su gobierno de 1845 al 49. Mosquera trajo algunos profesores europeos, especialmente franceses, a que enseñaran en las universidades de Bogotá. También Mosquera fue importante en la constitución del Colegio Militar de Bogotá, que funcionó entre 1847 y 1854. Ya creo que brevemente me referí antes al colegio militar, que finalmente no fue tan militar, fue más bien civil. Pero desapareció principalmente por esa connotación militar después de la Revolución de 1854, que las élites liberales y conservadoras de la Nueva Granada no querían saber nada sobre los militares. Luego vino la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada entre 1850 y 1859 y la visita de estos dos científicos. A ver, en la historia de la geografía hay dos épocas, digamos, de padres fundadores. La primera es la de Alexander von Humboldt y Karl Ritter, los dos alemanes, los dos nacidos en Berlín. Y bueno, considerados esencialmente como los fundadores de la disciplina, como quienes sentaron las bases de esa disciplina que realmente no se constituyó en disciplina académica hasta finales de siglo. Las primeras escuelas de geografía se fundaron a partir de la década de 1870, incluso 80s y 90s. Reclus, Elisée Reclus, que estuvo entre 1855 y 1857 siendo muy joven, fue, bueno, uno de los padres, si se quiere, de la geografía humana y de otras disciplinas geográficas. Y el otro gran personaje de la geografía, de los creadores de la geografía moderna, fue Alfred Hettner, quien estuvo en Colombia a la edad de 22 años, entre 1882 y 1884. Sus primeros estudios geográficos fueron en Colombia. Lo mismo los de Reclus. Y lo mismo el viaje de Alexander von Humboldt fue decisivo en su carrera, su viaje a América tropical. Bueno, hablando de no voy a referirme de ninguna manera a una gran cantidad de detalles e implicaciones políticas y culturales de la Comisión Coreográfica, incluso artísticas, pero sí por lo menos voy a mencionar algunos detalles sobre las contribuciones científicas de CODACI y la Comisión Coreográfica. La gran contribución indudablemente está en los mapas y en las obras descriptivas de geografía física y política. Fue una contribución importante a la exploración sistemática y al desarrollo del mapa del mundo. Y miren este dato tan interesante. Lloyd Brown señala que en 1885, o sea, casi a fines del siglo XIX, se estimaba que solo alrededor de 6 millones de millas cuadradas, o sea, 15,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, menos de una novena parte de la superficie terrestre del globo había sido sometida a levantamiento cartográfico o se encontraba en ese proceso. Las 8/9 partes restantes, habitadas por más de 900 millones de personas, eran parcial, si no totalmente desconocidas para el mundo en general, terra incógnita desde el punto de vista cartográfico. Por otro lado, en 1860, un año después de la muerte de CODACI,
solo se tenía ya elaborado o en proceso de elaborarse el mapa sistemático de 22 países del mundo. De ellos, 18 estaban en Europa y como 5 o 6 estaban en realidad en Alemania, porque no había habido la unificación todavía todavía de ese país. En Asia solamente se podían contar India y las Indias Orientales holandesas en esa lista, y en todo el continente americano solamente se contaba con el mapa de Venezuela y de la Nueva Granada, los dos obra de Agustín Codazzi. O sea, Codazzi fue el primer cartógrafo sistemático del continente americano. Ni siquiera Estados Unidos había hecho mapa sistemático de parte alguna de su territorio a fines casi del siglo XIX. Se habían hecho algunas exploraciones, incluso en la región amazónica por parte de los brasileños. Se habían hecho trabajos importantes en Chile, también en Perú, pero mapa sistemático todavía no había, sino el de Venezuela, que fue el primer mapa sistemático de América. Entonces, esa fue una contribución importante, y esa contribución se le reconoció el Barón de Humboldt, se la reconoció también Alfred Hettner y se la reconoció Elisée Reclus, o sea, las grandes ligas de la ciencia geográfica en el mundo. La segunda contribución científica, a mi modo de ver, en importancia, es el informe de Codazzi sobre el canal interoceánico. Codazzi estuvo en Panamá y en la zona del Istmo en 1854, y muy brevemente porque se presentó la revolución de José María Melo y él tuvo que venir a formar parte de del ejército del norte que vino a combatir a Melo, y finalmente pues Melo fue expulsado del poder en el mes de diciembre de ese año de 1854. Bueno, Codazzi estuvo en una expedición multinacional, que era una expedición bastante curiosa y paradójica, digamos, en su aspecto. Era una expedición multinacional de las grandes potencias marítimas del mundo en ese momento: Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y se encontraba también la Nueva Granada, porque pues el territorio de Panamá y del Istmo estaba bajo su jurisdicción. Esto fue todo un fiasco, esa exploración del año 1854, en parte porque estaban mal guiados desde el principio. Y hicieron la exploración en una zona que se consideraba la más angosta del Istmo cuando no era. Codazzi redactó un informe que muy poco se conoció, en realidad solo se conoció en Alemania, curiosamente, y solo en Alemania fue comentado, donde Codazzi exponía cuándo se iba a construir el canal, por dónde se iba a construir y quién lo iba a construir. No tenía ninguna duda de que la potencia que lo iba a construir era Estados Unidos. Tercero, yo he puesto aquí un informe especialmente de Agustín Codazzi sobre la estatuaria de San Agustín, que muy poco se lo reconoce entre los antropólogos y entre los arqueólogos. O sea, nunca mencionan a Agustín Codazzi entre los pioneros de los estudios de San Agustín, cuando deberían hacerlo. El primero que se menciona es Conrad Preuss, y Conrad Preuss dice: a Agustín Codazzi siempre se le debe mencionar entre los grandes estudiosos de la estatuaria de San Agustín. Codazzi creía erróneamente que las estatuas en la zona arqueológica de San Agustín estaban localizadas donde estaban como parte de una ruta para los neófitos, dentro de un ritual religioso, ¿no? Los neófitos iban por esa ruta y pasaban una serie de ritos de iniciación. Eso, pues, claro está que ha sido rebatido muchas veces, pero las descripciones que hace Agustín Codazzi de las estatuas individuales
es lo que conserva valor imperecedero incluso ahora. Y muchas cosas no se entenderían sin consultar el estudio que hizo Codazzi. También son importantes los estudios que hizo, que son pioneros sobre los indios de los llanos y de la cuenca amazónica. Nuevamente, cuenca amazónica, me refiero solamente al piedemonte amazónico, digamos, el piedemonte de la cordillera oriental. Los estudios botánicos de José Jerónimo Triana son otra gran contribución de la Comisión Coreográfica a la ciencia. Cuando, bueno, José Jerónimo Triana fue enviado a París a que realizara la compilación de la flora colombiana. Fue enviado con fondos del gobierno. Finalmente, pues el gobierno se le acabaron los fondos, como suele suceder en ese país, y él pudo continuar solo gracias a que se le nombró cónsul en París. Entonces el cónsul en París pudo dedicarse a sus actividades científicas. Según el relato del propio Triana, él tenía la idea cuando viajaba hacia París y cuando llegó allá, de que los grandes científicos franceses y europeos lo sabían todo y que apenas podía ayudar con algunas pocas explicaciones gracias a su experiencia personal con el territorio del trópico. Y luego se dio cuenta de que en realidad había enormes lagunas en el conocimiento. Triana pasó de ser un aprendiz de botánica o un asistente de botánica más bien de la Comisión Coreográfica. En pocos años pasó a ser vicepresidente del Congreso Botánico Internacional 2 veces en Francia y pasó a trabajar y a alternar con los grandes botánicos del momento. Todavía es una cosa sorprendente, eso no lo sabemos nosotros, lo entendí yo cuando estuve en el Real Jardín Botánico de Kew en Londres. Todavía se recuerda a José Jerónimo Triana y todavía hay obras de Triana allá que se consultan y se miran no solamente como asunto de patrimonial, digamos, e histórico y curioso, sino por su valor científico que todavía conserva. Y desde luego Triana, donde vivió, tuvo una mayor influencia de donde vivió, que fue en París. Incluso Triana estuvo como único representante de Colombia en 2 de las exposiciones mundiales que hubo en París, una de ellas la exposición para la cual se construyó la Torre Eiffel. Bueno, hablando de la percepción o de la autopercepción científica que tenía la Comisión Coreográfica y sus miembros, yo puse en rojo aquí un aspecto que es el fundamental, y es que el enfoque de la Comisión Coreográfica es un enfoque totalmente utilitario. O sea, ellos no querían hacer contribuciones a la ciencia, aunque las hicieron, no se proponían hacer eso, y se proponían simplemente, y ya voy a mencionar cuál era la idea que Codazzi tenía sobre su propio trabajo, se dedicaron a cosas prácticas. Entonces, eso está claro en los propósitos de la Comisión Coreográfica, que se pueden ver en los contratos que se firmaron y en las leyes, inicialmente la de 1839, que ordenó el levantamiento del mapa de la nación, y la otra ley que ordenó dar comienzo a los trabajos coreográficos. Entonces, los propósitos eran que los mapas y las descripciones geográficas sirvieran para la apertura de caminos, en primer lugar. En segundo lugar, para atraer inmigración de europeos industriosos que vinieran a enseñar técnicas de agricultura e industria en la Nueva Granada, que sirviera para la realización del inventario de los recursos y producciones del país, y en último lugar que sirviera para la educación. Esos eran los propósitos de la Comisión Coreográfica, nada de servir a la ciencia ni nada. Codazzi
en realidad concebía un universo científico jerarquizado. Él no estaba en la parte más alta de su jerarquía y con manifiesta división del trabajo. Entonces, las teorías, la relación de las ideas pertenecían al reino de los ilustres, como él lo llamaba, hombres de autoridad científica conocidos aquí y en Europa. Y para él, los principales hombres de autoridad científica eran Alexander von Humboldt para el mundo y Francisco José de Caldas entre nosotros. Aunque desde luego las fuentes de Humboldt eran múltiples, las fuentes de Codazzi, perdón, eran múltiples, conocía la obra de los, bueno, de todos los científicos que habían estado aquí, como Boussangó y desde luego los ingenieros españoles que hicieron los mapas del país. El reino de Codazzi era el reino de lo positivo, decía él, de la experiencia, de la obtención de conocimiento por aplicación de métodos experimentales, es decir, por medio de observaciones directas, científicas y repetidas. Y bueno, y este enfoque utilitario se confirma en el título de la primera obra de botánica de José Jerónimo Triana, que fue Plantas útiles de la Nueva Granada. También sin interesarse para nada en ese momento en los temas, en el tema central de la botánica en ese momento en Europa, que era el tema el tema de la clasificación. Bueno, vino algo que yo llamo la edad de la decepción, y no es que haya llegado de un momento a otro, sino se fue presentando por momentos a lo largo del trabajo de Codazzi, tanto en Venezuela como en la Nueva Granada. Para nombrar solamente un ejemplo, Codazzi encontró que Humboldt había cometido errores en la determinación de posiciones de latitud y longitud, pero las atribuyó a lo imperfecto de los instrumentos que se usaban en su época y dio toda clase de justificaciones, etcétera. Incluso le preguntó al gobierno que qué hacía, si utilizaban las localizaciones eh, astronómicas que había determinado Humboldt o las suyas propias. Y el gobierno le respondió, el gobierno venezolano, porque esto sucedió fue en Venezuela, le respondió que por orden del Poder Ejecutivo debe atenerse a sus propias observaciones. La otra decepción vino con el tema del mapa nacional de Francia. El mapa nacional de Francia, pues se hizo bueno, no se alcanzó a hacer un ensayo, pero se hizo una propuesta de levantar el mapa de la Nueva Granada sobre la base del modelo internacional del momento, que era el mapa nacional de Francia. Incluso hubo una propuesta que se pasó al Congreso, que básicamente lo que buscaba era copiar de alguna manera lo que se había hecho en Francia. Entonces se trataba de realizar una serie de operaciones geodésicas cuyo propósito era unir a Cartagena con Bogotá por medio de una gran cadena de triángulos que con el tiempo podría extenderse hasta el extremo sur del país. La línea de base, con una extensión de 10 a 12 kilómetros, se mediría en los alrededores de Cartagena, y en Bogotá se mediría también una línea de base, o que sería la línea de verificación de igual longitud. La cadena trigonométrica o de triángulos entre Cartagena y Bogotá eventualmente se extendería a todo el país y sería la base para construir o sentar las bases, decían los franceses, de una buena carta topográfica de la nación. Bueno, en esa propuesta de Francia no se hablaba nada de vías de comunicación ni de atracción de inmigrantes ni de hacer el inventario de los recursos del país. Realmente ese era un lenguaje que los legisladores colombianos no entendían, no podían asumir que aquí se pudiera realizar una obra que en Francia había tomado cerca de 120 años, y en realidad aquí se necesitaba de manera urgente el propio mapa.
Y bueno, lo de Humboldt, ya a eso ya hice referencia, eh, sobre la decepción que encontró eh, Triana, José Jerónimo Triana, al ver lo que se sabía de la botánica de las zonas tropicales de América en Europa. Bueno, ya con esto doy por terminado. Lo que quiero decir es que hubo una contribución importante a la ciencia internacional por parte de la Comisión Corográfica, por parte de CODACI, por parte de José Jerónimo Triana y los demás miembros de la expedición. Eran muy conscientes de sus limitaciones y si no querían, si bien no querían hacer o no tenían el propósito de intentar grandes, grandes aportes a la ciencia, sí lo lograron. Muy bien, eso, hasta ahí llego yo y damos paso a los, a ver un momento, damos paso ya a la conversación con los demás. No sé si haya preguntas, yo tengo algunas, tanto para José Antonio como para Alberto, y yo quisiera comenzar. A José Antonio quisiera preguntarle lo siguiente. Tengo dos preguntas. Internacionalmente, ¿qué tan conocido y reconocido es Caldas? Eso es algo que me llamaría la atención y quisiera preguntar si nos puede dar alguna orientación a ese respecto. Y otra cosa que me llama la atención es dónde quedaron los mapas de Caldas. Si fue tratado con tanto desprecio como lo trataron las autoridades españolas cuando él estaba rogando por su vida que no lo fusilaran. ¿Cómo llegaron los mapas que se conservaron de Caldas a España? Uno entiende la expedición botánica, pues por orden de la Reconquista fue enviada al Jardín Botánico de Madrid, pero no cómo llegaron los mapas a España. La otra cosa es que la obra de Caldas, en realidad sus mapas fueron muy poco conocidos durante el siglo XIX. La gran influencia de Caldas fue por el semanario que se publicó incluso por entregas, empezó a publicarse por entregas en la Gaceta de la Nueva Granada y después obviamente la gran edición que hizo en París Joaquín Acosta. Bueno, esas dos preguntas. Y, y a Alberto quisiera preguntarle, ya Alberto nos habló extensamente sobre el valor de la obra de Humboldt para nosotros, ¿no? Para nosotros actualmente. Pero ¿cuál sería, a tu modo de ver, el valor de la obra de Humboldt para la ciencia en su momento? Y lo pregunto por esto, porque uno de los metodólogos más importantes de Estados Unidos hace ya mucho tiempo, Richard Hartshorne, en 1930, le restó todo valor a obras de Humboldt como Cosmos y dijo que realmente lo único de la obra de Humboldt que conservaba valor universal eran los trabajos que él había hecho sobre América tropical y México. Pues desde luego Humboldt hizo muchas más cosas después de que llegó a Europa, pues estuvo también en Rusia y escribió Cosmos y escribió bueno, todas sus teorías sobre los volcanes, etcétera, etcétera. Eso es lo que Hartshorne le resta importancia y solamente le reconoce a sus obras sobre la naturaleza americana. Esa sería mi pregunta. Entonces, no sé, tal vez José Antonio puede empezar. Perdón, yo creo que hay un problema de tiempo, porque por- Sí, nos dice que va hasta las 6 y quedan 5 minutos. no, quedan 11 minutos. Quedan 11 minutos. ¿Me están escuchando? Sí, ¿Me- profesora, lo estamos escuchando. Sí, Muy bien.
Entonces vamos con la pregunta que hace Efraín. Muchas gracias por esas interesantes preguntas. Es necesario señalar que Humboldt nunca escribió una biografía de Caldas como si escribe una biografía de Mutis, ya desde 1810. Pero en los grandes diccionarios biográficos del siglo XIX, de Guérin, de Michaud, aparece Caldas ya desde los años 1830. Y también en los grandes diccionarios biográficos del siglo XX aparece Caldas, de manera que no es ni mucho menos una figura, dijéramos, local. No se ha hecho, que yo sepa, una compilación de estas biografías que comenzaron a aparecer en París ya en el siglo XIX. La historia de los mapas de Caldas es una historia fascinante. Quiero decirle que los mapas llegaron al despacho universal de la guerra de Madrid y allí permanecieron hasta la fundación del CEGET ya a mediados del siglo XX y pasaron al CEGET, digamos, como un elemento anecdótico. Uno entiende que en una publicación monumental que hicieron en el CEGET en 1987, la década de 1980, no incluyeran los mapas de Caldas, puesto que para publicar esos mapas se necesita tener un conocimiento de la, digamos, de la historia de la ciencia y de la territorialidad en Colombia. Ahora, los mapas comenzaron a ser publicados como a partir de la década de 1980 y luego por indicación del Jardín Botánico de Madrid, en particular de Miguel Ángel Puig-Samper, Mauricio Nieto fue a recuperarlos en el CEGET digamos, para ser muy breve y darle la palabra al profesor Castrillón, es necesario señalar que los mapas de Caldas fueron publicados por el profesor Nieto. Hay algunos que no son de Caldas, que se le atribuyen en esta obra Caldas, y hay otros que faltan, pero la obra es magnífica. Sin embargo, presenta los mapas con unas descripciones, con unos registros que hay que trabajar más, y por otra parte, la cartografía de Caldas no ha sido analizada hasta el presente. Es decir, existen los materiales, pero no existen los análisis correspondientes. Algo así como existe la denotación, como ahí están, como lo dice el profesor Nieto, yo pongo los mapas a disposición de la comunidad científica, pero él no emprende el análisis, digamos, cartográfico, propiamente hablando de la obra cartográfica de Caldas. Bien, ahora sí, Alberto. Bueno, me toca responder como muy rápidamente una pregunta que es compleja sobre la importancia científica de la obra de Humboldt en el siglo XIX y en su momento. Voy a responder simplemente con un dato, que es en los cuadernos científicos de Darwin, de Carlos Darwin, de Charles Darwin, él muestra que la lectura de Humboldt es quizás la condición de posibilidad más importante que le permitió a él una comprensión de la naturaleza en términos evolutivos y en términos como de discontinuidad evolutiva, de transformación. Es decir, la ruptura con una línea fijista y continua hacia una comprensión de la naturaleza en términos discontinuos y en términos de evolución se produce, según el mismo Darwin, a partir de la lectura de Humboldt, de la lectura de Alejandro de Humboldt. Es decir, el nacimiento de la gran teoría
de que puede explicar el funcionamiento de la vida, como es el origen de las especies, estaría posibilitado por la obra de Humboldt, según el propio Darwin. O sea, pues que ahí veríamos como la importancia de la obra de Humboldt en términos de condición de posibilidad de una teoría que busca explicar el funcionamiento de la vida en su conjunto. Pero no solamente eso, sino que prácticamente todos los modelos de viaje, inclusive el de Lycée Reclus a finales del siglo XIX, se establecen según las pautas de viaje propuestas por Humboldt. Yo quisiera notar que, yo no sé si Efraín tiene en cuenta esto, en la obra de Lycée Reclus, los dos países, yo tengo la obra original, que ya no pues no los tomos no los tengo en esta casa, sino en otra casa, son tomos, cada tomo es más de 1000 páginas, son tomos enormes que son como 30 o 40 volúmenes, no me acuerdo en este momento. Los dos países que tienen mayor importancia en la obra de Reclus son Francia y Colombia. O sea, Francia tiene un tomo completo, pues es su país de origen, pero Colombia tiene más de medio tomo de esos tomos de Lycée Reclus. O sea, Reclus reconocía en la geografía, como en los desafíos de la geografía de, de la región colombiana, algo que le permitía a él hacer una comprensión de, de lo geográfico como, como geografía humana y geografía física, que era su apuesta. Pues eso como un dato, pues porque me acordé de la importancia que le da Reclus a su viaje por Colombia. Y bueno, pero pues lo de Humboldt, simplemente resaltando la importancia que le da Darwin, ahí aparece, digamos, como condición de posibilidad de algo que es como una teoría que va a revolucionar todo el conocimiento de la vida. Los modelos de viaje y digamos que con el ensayo de la geografía de las plantas comienza una relación entre saberes, geología, climatología, topografía, botánica, que también va a integrar el conocimiento de los vivientes en beneficio de una comprensión del funcionamiento general de la vida que va a ser posible en todos esos naturalistas importantes del 19 para conocer algo a lo que tú... ¿no? Sí, claro que sí, bastante. Tienes una pregunta y básicamente es sobre el cuidado de lo local. Ah, sí, ¿Se puede asegurar ese bueno, cuidado de lo local en este mundo actual sí, cuando hay... voy Sí, a tratar de responder esta pregunta sobre el cuidado de lo local en relación con las políticas del capitalismo contemporáneo. Eh, la pregunta es muy importante, la aprecio mucho porque podríamos pensar que las políticas de colonización de los espacios terminaron con los procesos de independencia del siglo XIX, de los procesos de independencia de la colonia hacia las metrópolis, pero digamos que las políticas de colonización tienen formas distintas, tienen que ver con la circulación del capital en el planeta. La pregunta que me hacen es en relación a, a las industrias farmacéuticas y el pensamiento biomédico que busca como utilizar la biodiversidad tropical en beneficio de usos de material genético, etcétera. Sí, realmente, pues los peligros a los que está sometido lo local son nuevos, tienen que ver con otras políticas de colonización que son las del capitalismo mundial globalizado, que no son solamente aquellas que tienen que ver con los medicamentos, sino con la minería, la discusión sobre la minería en Colombia actualmente, por ejemplo, con este asunto de Jericó y Támesis, y otras discusiones sobre la minería en los páramos en Colombia, con multinacionales mineras que buscan eh, hacer una extracción de materiales preciosos en la actualidad. Eh, la protección de lo local en
en relación a esas políticas de colonización de ese capitalismo globalizado. Es muy difícil porque ese capitalismo globalizado atraviesa los intereses nacionales, los convoca, los confronta, pero digamos que también hay ahora, digamos, una cultura ciudadana, una cultura de resistencia y de comprensión de que, de, Bueno, me parece que ya terminamos. ah, ya no puedo, ya terminamos. Sí, bueno, muchas gracias a Alberto y a José Antonio y al público que estuvo presente. Muchas gracias a los colegas, muchas gracias al público, a Elizabeth. Fue una experiencia muy agradable en la que aprendí muchas cosas. Yo también aprendí muchas cosas, muchas gracias a Efraín por la invitación, a José Antonio por la participación y a Elizabeth por la coordinación de todo este asunto. Muchísimas gracias. Y Gracias. gracias a los asistentes, no sé Gracias. si nos estarán en este momento. Muchísimas gracias.